bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. En San Miguel Petapa, un hecho alarmante sacudió la tranquilidad de un centro educativo en la aldea Santa Inés. Un estudiante de 16 años fue conducido este sábado luego de disparar un arma de fuego dentro de su salón de clases. Según la Policía Nacional Civil, el menor habría actuado movido por el temor de no recibir un examen debido a varias inasistencias. Testigos relataron que como medida de amenaza el joven apuntó el arma hacia el techo y realizó un disparo. La alerta movilizó a agentes de la Comisaría 15, quienes lograron incautar el arma y poner bajo custodia al estudiante. Las autoridades indicaron que este caso se suma a otro registrado el mismo día en el departamento de Petén, donde un adolescente de 14 años también llevó una pistola a su escuela y efectuó un disparo al aire. Ambos incidentes han encendido las alarmas sobre la seguridad en los centros educativos del país. Ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. Estados Unidos ha elevado la presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La Fiscalía de ese país anunció que ha duplicado la recompensa por información que lleve a su arresto, pasando de 25 a 50 millones de dólares. La fiscal general Pam Bondi aseguró que Maduro está vinculado a redes de narcotráfico y mantiene colaboraciones con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Lo calificó como una amenaza para la seguridad internacional y advirtió que no descansarán hasta llevarlo ante la justicia. Esta medida se suma a las ya existentes sanciones y denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos, en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen venezolano. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo de los deportes también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. Y en la jornada cuarta del Torneo Apertura 2025, el Deportivo Misco mantuvo su marcha imparable al vencer 2-1 a Xelajú, en un emocionante duelo disputado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. El partido arrancó con ventaja para la visita. Al minuto 34, Elmer Cardosa aprovechó una desatención defensiva para adelantar al cuadro quetzalteco, silenciando por un momento a la afición local. Sin embargo, el Deportivo Misco reaccionó con rapidez y fuerza. Solo 7 minutos después, al minuto 41, Elícer Quiñones igualó el marcador con un certero remate de cabeza. El cierre del encuentro fue de alta tensión. Ya en el segundo tiempo, Quiñones volvió a aparecer al minuto 84, firmó el gol de la victoria tras una jugada precisa, asegurando así la remontada definitiva para su equipo. Con este triunfo, el Deportivo Misco alcanza los 12 puntos de 12 posibles. 4 triunfos en 4 partidos y se consolida como el único líder con paso perfecto en el campeonato nacional. Por su parte, Xelajú suma solo 4 puntos en medio de un rendimiento que empieza a generar preocupación en el marco de sus metas para la apertura. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo.
Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho SEDE. Y por supuesto estamos muy felices de estar con ustedes compartiendo, que juntos realicemos a través de redes sociales, de sus comentarios, esa construcción del conocimiento para generar una opinión pública informada a través de realizar el análisis legal y académico de la noticia, qué es lo relevante en la semana, qué es lo que tiene que saber usted, qué nos comparte. Quisiéramos tener un gran catálogo y un gran montón de tiempo para cubrir todo lo que se puede, pero es sumamente complejo. Realmente vamos escogiendo para ustedes lo mejor y lo hacemos en conjunto, que nada más y nada menos que con mi amigo, socio, compañero, profesor, líder de las batallas académicas, mi gran amigo el licenciado Welmer Gómez. Buenas noches, Welmer. Para mí siempre es un gusto estar acá, poder compartir la pantalla con el licenciado Omar, que realmente siempre arribamos a conclusiones muy interesantes durante el desarrollo del programa y este no será la excepción, creo. Sí, no, un día eso les vamos a contar cómo nos organizamos, 5 minutos antes de cada programa. No, lleva más análisis, lleva más tiempo. Llevas un poquito más. Pero bueno, vamos de lleno entonces a ver nuestro menú, el análisis legal de la noticia, de algunas cosas que tenemos para platicar. ¿Estamos dando becas o estamos realizando tráfico de influencias? Otra iniciativa de ley del gobierno que genera incertidumbre en el control del gasto público. Hoy le vamos a poner fin al tema de contrato de explotación petrolera con algunos breves comentarios. Vemos también por ahí algunas emisiones de acuerdos gubernativos que desde mi perspectiva es un irrespeto a la competencia de las entidades autónomas que tienen que cumplir estas funciones, y estoy ya trazando poderles explicar el caso de la megacorrupción de terminal de contenedores de Barcelona con el gobierno naranja en el año 2012, que se multiplicó y que pues fue apadrinada la corrupción recientemente por el actual gobierno. Pero bueno, vamos rápido al análisis legal de la noticia porque estamos de lleno con este tema. El medio de comunicación TVGT Noticias nos presentó esta noticia, valga la redundancia, en menos de 30 segundos por tercera vez, análisis legal de la noticia, y tituló Presidente Arévalo entrega beca a ex candidata de Semilla. Veamos una breve introducción de qué estamos hablando, quiénes son los involucrados. Chequeemos entonces en la pantalla. Tienen ustedes el artículo 8 y el artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo, y una introducción. Las secretarías son dependencias de apoyo del presidente de la República, o sea, SEGEPLAN, Secretaría General, Secretaría Privada, Secretaría de Coordinación, las AS, todas son dependencias, es decir, están en una gran sombría, ya que hasta arriba está el presidente de la República. Él es el responsable de lo que hagan sus secretarios. Y como pueden ver en el artículo 14, literal J, SEGEPLAN está a cargo de crear y administrar el banco de becas que ofrece la comunidad internacional. Pero tengo entendido igualmente que este caso de la ex candidata diputada por el distrito de Alta Verapaz, a la que le dieron la primera beca y la beneficiaron con el presupuesto del Estado, no es de este plan de becas internacional. ¿Nos explica usted? Sí, claro, el sistema? Este caso, bueno, es un fondo que tiene su origen en el decreto aprobado por el Congreso de la República el año pasado, que específicamente es el decreto número 36-2024, que contiene el presupuesto de ingresos y egresos para el periodo fiscal 2025. Específicamente en el artículo 115 establece el Fondo Nacional de Becas, donde se le asigna un espacio presupuestario de 250 millones de quetzales para que estos puedan ser administrados en concordancia precisamente con la función que usted bien acaba de mencionar, licenciado Omar,
de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Pero tiene que coordinar también con el Crédito Hipotecario Nacional. Llama mucho la atención porque estamos hablando de un monto importante y definitivamente el tema de las becas para Guatemala y para nuestros jóvenes, quisiera decir, nuestra niñez, los jóvenes y cualquier persona realmente con el interés de formarse y crecer en el ámbito académico, pues que el Estado mismo asigne recursos para este tipo de programas está buenísimo. Pero ahí es donde también se exige que los órganos competentes también empleen metodologías que permitan en algún momento que estos programas realmente lleguen a la población en general. ¿Por qué? Las condiciones económicas a nivel nacional ya sabemos que son muy variadas y definitivamente sabemos que hay jóvenes que tienen habilidades y tienen muy buena formación, podríamos decir, pero necesitan el apoyo realmente económico para poder alcanzar determinados objetivos y metas de vida. Pero bueno, estamos con el tema precisamente que dentro de las personas que aparecen en algún momento como beneficiarias surge precisamente esta semana, ¿no? No, pero creo que está tocando un punto que no lo había pensado así, pero tiene toda la razón. Creo que hay que entender bien qué es un plan de becas, qué es lo que le espera realmente de oportunidades a los guatemaltecos. Todos sabemos las debilidades que tiene Guatemala en educación y que pues hay que reconocer que el hecho de crear un plan de becas es muy buena oportunidad para todos, pero no todos lo van a lograr. Así es. Voy a usar un ejemplo. Si hay una beca, van a haber 40 personas postulando para esa beca. Entonces los 39 que no lo lograron tienen que quedar muy satisfechos con que la persona que sí lo logró, yo presento mi currículum, vuelve a presentar su currículum, todos, pero resulta que la que ganó la beca fue Ingrid Rivera. ¿Qué vamos a discutir nosotros si conocemos la integridad de la licenciada Rivera, su conocimiento, su IQ y todo? Entonces uno dice, sí, pues nos ganó, postulamos, pero la candidata que va a optar a ese recurso económico presupuestario del Estado, que paga con los impuestos de todos, sí, ¿verdad? Era la mejor. Pero ¿cómo se sentirán las personas al saber que reciben la noticia del algoritmo, supuesto, de la Secretaría de la CGPLAN, en que no fueron incluidos, pero que se eligió precisamente a una ex candidata a diputada por el distrito de Alta Verapaz del partido oficial, ya cancelado, pero es el movimiento Semilla en ese momento? Entonces eso lacera la credibilidad. Y aunque ahorita digan la Contraloría y aunque ahorita quieran revestirse de que no sabían, que no se pide, definitivamente le hicieron un gran daño al sistema. Pues tratemos de recuperarlo como ciudadanos y tratar de ver que CGPLAN no vuelva a cometer estos errores. No sé si revocaron el beneficio a la candidata a diputada o se lo siguieron dando. Realmente nosotros no estamos peleando ese tema, sino verificando cuál es la responsabilidad de estos funcionarios. Chequémoslo, Wilmer. En pantalla tienen el artículo 32 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Por qué es relevante citar ese artículo 32? El secretario general tiene la representación legal del partido. Y bueno, chequeemos. ¿Quién tiene a su cargo esa Secretaría General del Movimiento Semilla? Pueden ver ustedes en las imágenes, voy a retroceder un momento, que tienen una comunicación del 14 de marzo de 2023, donde Bernardo Arévalo refrenda las comunicaciones como secretario general del partido político Movimiento Semilla. Es decir, él es el titular. Pueden ver ustedes, resaltado con naranja, que su responsabilidad se extenderá hasta la fecha en que haga formal entrega de su cargo. Entonces, todos sabemos que él es el secretario general. Tengamos presente que el Movimiento Semilla inscribió 72 candidatos a diputado distrital. Puede haber escrito 128, que son los diputados distritales, más los 32 por lista nacional. De esos 128, 72. Y todos son responsabilidad del secretario general. Chequeemos en pantalla. Tienen el artículo 213 de la solicitud de inscripción de candidatos y establece que debe ser presentada a registros ciudadanos por los representantes legales de las organizaciones políticas. Y entonces para esto el Tribunal Supremo Electoral tiene un portal web, como pueden ver ustedes un extracto de la imagen.
Los diputados distritales se inscriben a través de esa plataforma. ¿Y quién es el habilitado para hacerlo? El secretario general del movimiento Semilla. Y si no alcanza para eso, pueden ver ustedes que hasta el mismo medio de comunicación Prensa Libre publicó en el 2023 quiénes eran los candidatos a distrito por cada partido. Y aparecen los 4 candidatos del movimiento Semilla por el distrito de Alta Verapaz y por supuesto la candidata a diputada Telma Liliana Chomo, que es la persona que el presidente viaja en helicóptero, en vehículo, todo el drama que vimos, a entregarle la primera beca. Les aporto otro elemento. El acuerdo número 663-2022 del Tribunal Supremo Electoral es el manual de normas y procedimientos del Departamento de Organizaciones Políticas y cuando se realice la inscripción de candidatos a diputados distritales, ¿ya?, está el trámite y se notifica a la organización política, se notifica a su representante legal. Es decir, que digan lo que digan, que el algoritmo, que lo que me quieran decir, Lick, ahí está el fundamento. El presidente de la República como secretario general, claro que conocía a la candidata a diputada Telma Chomo. Usted me dice qué le parece ese fundamento. Definitivamente, una situación como esta, como bien usted indicaba hace un momento, ¿no?, tiene un impacto negativo y esperemos que realmente no provoque un desincentivo en los jóvenes que están apostando a tener un espacio precisamente en las becas. Porque al final sí es un nicho de oportunidad muy importante para que las nuevas generaciones pues, puedan contar con mejores elementos, mejor formación científica para pues, esperar tener un mejor Guatemala. Definitivamente que sabemos que las nuevas generaciones tienen muchas más herramientas para hacerlo. No, y como abogado penalista se vuelve uno muy perspicaz, ¿verdad? Pueden ver en pantalla, por favor, cuando me dicen que no sabía el gobierno, y yo veo 3 elementos, ustedes díganme, ¿verdad? Le cambian el vestuario, tiene otro vestuario, le cambian el color de cabello, le ponen anteojos, no sé si fue casualidad o no, pero realmente parece que sí se sabía. Y no puedo creer yo que el secretario general no conociera sus... Aquí solo voy a dar una conclusión en redes. O realmente el presidente, cuando era secretario general, fue un irresponsable de firmar los formularios de inscripción y de todos, sin ver quiénes eran, ¿ya?, que eso sería peor, inclusive que aceptar que sí la conocía y todo. No, hombre, hay que hacer bien las cosas. Destruyen la credibilidad del sistema. Pero por favor, los que están participando del plan de becas, no se desmoralicen. Ustedes son gente honesta, participen. Este fue un caso de deshonestidad del presidente de la República y su equipo de trabajo, beneficiando a quienes eran sus ex candidatos a diputado. Pero usted no deje de participar. Se necesita que participe la gente, que opte a esos estudios. Y pues aprovechemos la visita permanente que tiene Lick Welmer con nosotros, porque está siempre en el equipo. Pongo en pantalla ustedes el Código Penal en la estructura que acostumbramos usar en el Centro de Estudio de Derecho. Ahí tienen los delitos contra la administración pública. En el capítulo 5 tienen de las negociaciones ilícitas. Y en el artículo 449 bis aparece tipificado el delito de tráfico de influencias, ¿verdad? ¿Quién comete este delito? Pues aquel sujeto que, influyendo en un funcionario, prevaliéndose de su jerarquía, ya explicamos acerca de la jerarquía presidencial con los secretarios, ¿ya?, para obtener un beneficio indebido para una tercera persona, representa esto un detrimento en el patrimonio del Estado. Pero tranquilos, al final de cuentas, los que analizamos el sistema sabemos que el presidente está protegido por una estructura criminal y pues esos delitos que comete constantemente. Pero acuérdense de lo que les dije desde hace meses. El tolerar que los gobernantes cometan delitos, que los protejan las cortes, que los proteja todo el mundo, eso va a ir empeorando y se ha ido dando. Desde aquel listado ilegal que ordenó pagos ilegales a contratistas relacionados con sus asesores y con toda su estructura,
¿ya? Desde ahí que lo toleraron, les dije, si se toleran esos errores indebidos, si ya vieron, pasó luego lo del baby shower, después pasaron más, y lo que nos logramos enterar. Así que el llamado de atención al gobierno es de que reencauce su función, que se dediquen a trabajar a su función. Eso sería lo esencial para nosotros en este caso, y me quedo presente con lo que decía el licenciado Wilmer Gómez. El daño que se le hace al plan de becas es fatal. Ojalá que la gente siga participando y pues que los medios de comunicación sigan dando la información. Este medio de comunicación nuevo, TVGT Noticias, lo conozco, he ido a algunas entrevistas con ellos. No salió en Emisoras Unidas Prensa Libre primero, que son los que tienen las grandes estructuras para toda esta información, no salió en La Hora, no salió en todos estos medios, no salió en este medio de comunicación y lo demás lo tuvieron que publicar con sutileza porque le arreglaban el asunto. Pero aquí nosotros en Derecho al Derecho hacemos el análisis legal de la noticia. La crítica es para que se oriente la función pública y que vean que sí hay responsabilidades. Y que recuérdense que les declaren el derecho de antejuicio sin admisión no significa que no sea delito. Simplemente los protegieron con una cortina temporal. Cuando entreguen su cargo y termine esa inmunidad personal, esos casos no están sobreseídos, están simplemente archivados. Y aunque la palabra no es muy técnica, desarchivar el proceso se puede, mi amigo, porque no es cosa juzgada del antejuicio. Definitivamente. Sí, tomamos en consideración el proceso penal como tal. Pues la resolución distinta a la sentencia firme y ejecutoria que terminaría el proceso sería un sobreseimiento. Y en este caso concreto, pues no lo tenemos. Así que bueno, yo se los recuerdo, ¿no? Para que dejen de estar haciendo esas tonterías. Siguiendo entonces con el análisis legal de la noticia, pasamos al siguiente punto. Interesante, a un principio. Acuérdense que el discurso es muy bueno. Y aquí hay que tener mucho cuidado como lo expliquemos. Yo lo titulé así: Bernardo desconoce su responsabilidad como representante de la unidad nacional. Vuelve y sigue engañando a la población, utiliza la estructura de comunicación para discursos falaces, utiliza a los connacionales, provoca división en la sociedad, instiga actividades pues, ilegales de irresponsabilidad en el manejo de la hacienda pública. ¿Por qué me permito decir esto? Pues por la iniciativa que presentó de querer hacer excepciones de nuevo al gasto público. Veamos esta introducción. Tienen en pantalla el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Los recursos que usted paga en sus tributos, los que paga Guatemala en la deuda pública, todos los recursos que tenemos en el presupuesto, tienen un orden para poderse ejecutar. Y quererle crear excepciones de conveniencia a ciertos grupos, pues es peligroso. Pueden haber consecuencias que podemos describir y otras que no podemos imaginar. Pero quisiera aclarar lo siguiente para que no tengamos problema. Esta es una presentación que uso tanto en mis cátedras universitarias como en el sede, y siempre les explico a los chicos los efectos que tiene el Acuerdo de Paz Firme y Duradera del año 1996. El licenciado Wilmer Gómez y yo vamos Derecho Público y sabe que siempre lo discutimos. Tenemos que tener claro que Guatemala es una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Nosotros en cátedra, en nuestra vida, somos quienes hemos impulsado también siempre este tema, pero respetando siempre la legalidad. Inclusive pueden ver en pantalla la propia Corte de Constitucionalidad determina que Guatemala se caracteriza sociológicamente como un país multicultural, multilingüe, multiétnico. Ahí lo tienen ustedes. Pero quisiera resaltar las letras más grandes. Esa riqueza cultural construye las bases que permiten su coexistencia y desarrollo armónico, con la finalidad de lograr una sana convivencia social que, basada en el respeto recíproco de la identidad cultural de todas las personas que habitan el país, se haga viable el fin supremo. Hay que tener bien presente estos elementos para poder analizar el tema, porque si no después la gente distorsiona que uno le explique y ya conozco yo la bandera de los medios de comunicación, el que critique esta idea es un discriminador, no quiere el desarrollo de los pueblos indígenas, vive pegado al pacto, ¿verdad? Porque siempre usan, y cada vez que usan esa bandera, ya sé que tiene una debilidad la ponencia que os presenta. Definitivamente. Este es un tema que podríamos enfocarlo desde el punto de vista eminentemente técnico,
Y al final es jurídico, porque tomemos en consideración que aquí estamos frente a bienes del Estado. Como bien usted lo mencionaba y lo tenemos en pantalla, el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece precisamente cuáles son los bienes del Estado. Y nos estamos refiriendo no solo a bienes muebles, inmuebles, como pueden ustedes observar y pueden consultar su Constitución, también los ingresos fiscales y municipales son bienes del Estado. Efectivamente, el análisis integral de la Constitución en el artículo 67 de la norma constitucional establece que la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, o sea, se reconoce lo que usted menciona. Y efectivamente, enhorabuena que este tipo de, pues, no sé si cómo llamarlo, no sé si un plan puede ser de apoyo a determinado sector, es enhorabuena, pero tiene que ser compatible con las demás disposiciones constitucionales. Tomemos en consideración lo siguiente. Aquí estamos hablando de infraestructura pública y estamos hablando prácticamente de la obligación que tiene el Estado de construir edificios públicos para determinados servicios, como bien lo sabemos. Podemos citar en algún momento centros de salud, hospitales, escuelas, entre otros. Pero la Ley Orgánica del Presupuesto, que por cierto sus disposiciones están desarrolladas conforme a los principios que la misma norma constitucional establece, que es el artículo 238 de la Constitución Política, y también el 237 establece la norma relacionada a presupuesto, también requiere de certeza jurídica. Si en algún momento el Estado de Guatemala va a invertir en proyectos de infraestructura, tiene que establecer un mecanismo adecuado que permita que los recursos que se van a emplear va a ser un predio donde efectivamente se van a cumplir los fines hacia la comunidad. Porque si en algún momento dejo una norma demasiado amplia en el que yo voy a invertir una cantidad de dinero en un predio que no me pertenece, ¿sí? Lo podríamos colocar en un símil, ¿no? Como una idea para ilustrar, que yo estoy arrendando en una casa y resulta que como el lugar me gusta, entonces yo construyo. Entonces, pero lo construí, le digo, mire, el propietario, ¿sabe qué? Voy a construir, muy bien, construya. Pues, construye, habilita espacios y demás, pero ese contrato va a terminar. Y cuando termine, ¿qué va a pasar con esa construcción? O sea, tiene dos opciones. O lleva a cabo la demolición o se la deja. Y tomemos en consideración que el mismo Código Civil a estos casos los contempla como una forma de adquirir la propiedad por accesión. Todas estas construcciones que se realizan en predios que son de propiedad privada son del propietario del dueño, el propietario del inmueble. Sí, pero ahí tocó un tema importante, por eso me reía, porque es aquel famoso caso de la persona que le dice a la suegra, bueno, yerno, hay un buen pedazo de tierra del terreno aquí en la familia, construye ahí su casa, ¿va? Ajá. Y él pues se construye con su trabajo, él trabaja, después construye su trabajo, pero está construyendo en un terreno que no es de él. Así es. ¿Ya? Y el propietario de todo lo que él construye ahí va a ser el titular. Así pero es. En este caso nos traslapolamos ahora, pues ese era el dinero del sujeto, pero en este caso nos traslapolamos que el dinero que se va a gastar es de todos. Miren, ¿quién no quiere que el desarrollo llegue a todas nuestras comunidades? Así es. Nosotros queremos que hayan escuelas en todos lados, centros de salud, que hayan pozos de agua, que hayan estaciones de comisarías de la Policía Nacional, que lleguen todos los recursos. ¿Quién se va a oponer a eso? Lo único que se tiene que hacer de forma legal, porque el Estado no puede construir dentro de una propiedad que no es utilidad. Estamos en una puerta muy delicada, que puede tener alcances enormes. Hay áreas en Guatemala que se siembra amapola. ¿Ya? Solo imagínense como ese ejemplo. Y que entonces venga el Estado y que dote a ese de una pequeña represa de acceso a agua y todo. Y como no es del Estado, no se va a poder auditar por Contraloría, no se va a poder tener control y no sabemos cuál va a ser el destino de esos recursos si nosotros no cumplimos con un simple y sencillo trámite facilitador, ¿ya?, para que ese inmueble, esa finca, esa propiedad esté a cargo del municipio. Ni siquiera está diciendo el Estado pongan la nombre de nosotros, sino que el municipio. Expliquémoslo con la siguiente diapositiva, Lick. Ya me recuerdo que usted había explicado esto en otro de los temas que tocamos sobre los bienes de dominio público, porque el artículo 121 constitucional refiere a esos bienes de dominio público.
Bueno, tenemos los bienes de dominio público. Como ven ustedes en este momento en pantalla, pues el ordenamiento jurídico que desarrolla estos derechos reales es el Código Civil, el artículo 456 para ser puntual. Más adelante, como ustedes pueden observar, tenemos acá los artículos siguientes, como es los bienes del dominio público, que en algunos casos pueden ser de uso común y uso no común. Pero es importante tomar en consideración que actualmente la estructura legal, y me estoy refiriendo tanto a la Constitución Política conforme al artículo 121, que podemos citar muy bien el Código Civil en los artículos que mencionaba hace un momento. También puedo citar acá otras leyes como la Ley del Organismo Ejecutivo. A ver, en la Ley del Organismo Ejecutivo establece que es el Ministerio de Finanzas Públicas quien le corresponde la función de el registro consolidado de los bienes del Estado. Entonces, acá esta norma entraría a una colisión directa con esta disposición contenida en la Ley del Orden Ejecutivo, porque el mismo Ministerio de Finanzas Públicas, ¿cómo podrá establecer que efectivamente es un bien del Estado? Porque al hacer el análisis correspondiente de la iniciativa presentada, lo que realmente está ocurriendo es que la organización de esta comunidad, a través de la forma que ellos usualmente toman las decisiones, tienen que dejar constancia en acta. Y el acta correspondiente prácticamente ellos pueden establecer que está bajo la administración, pero es muy difícil establecer en la certeza jurídica, que prácticamente la tenemos regulada en el artículo 2 constitucional, cómo poder establecer si efectivamente esta inversión en infraestructura va a ser fiscalizada y verificada precisamente por los órganos de control que correspondan. Correcto, Lic, correcto. Vamos a dar la conclusión de este tema al regresar de este pequeño corte, pero contamos con usted y sus comentarios. Recuérdense, nosotros no estamos en contra del desarrollo, solo estamos diciendo que el desarrollo no se puede hacer saltándose las normas, porque entonces se va a volver un desorden muy peligroso. Regresamos con ustedes en breves minutos. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP.
Bueno, regresamos con mi gran amigo y profesor Walmer Gómez y su servidor a Derecho al Análisis Legal de la Noticia con ustedes. Entonces, chequeemos en pantalla qué establece la Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 30. Lo que dice es bien sencillo. Todos los proyectos de infraestructura del Estado que se construyan, que van a incrementar un capital fijo, deben ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado, incluyendo municipios y entidades descentralizadas y autónomas. Entonces, por supuesto que se reconocen las tierras comunales, los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre ciertas áreas del territorio, son cuestiones culturales, están debidamente reconocidos en convenios internacionales. Pero si se va a efectuar gasto público, sí se tienen que sujetar alguna de las normas, precisamente por esa transparencia, por ese destino, por el mantenimiento de la propia obra, por las responsabilidades. Temas como el seguro, por ejemplo, de construcción en una escuela, las fianzas de cumplimiento que emite el sistema bancario. Esto es más complejo de lo que la capacidad del presidente Arévalo puede entender. En la segunda parte de ese artículo en pantalla, ¿cómo se determinan la legitimidad de esos bienes? Miren, es bien sencillo. Inciso A, bienes municipales en un acuerdo municipal, en una escritura pública. Literal B, bienes de particulares con documento notarial donde indique ceder la posesión a la institución que corresponda, regularmente al municipio. Porque recuérdense que por eso tenemos alcaldías indígenas, tenemos alcaldes auxiliares, tenemos delegaciones. No se está destruyendo la propiedad ni los derechos de posesión de las comunidades étnicas o los pueblos originarios, simplemente que en eso, digámosle, 50 metros por ancho por 50 de largo, media cuadra traducido, o si lo quisieran ver en metros cuadrados, como lo quieran analizar, se va a colocar a nombre del municipio o al nombre de la institución que va a hacer ese desarrollo. Pero ese bien va a estar para todos ahí, esa escuela, ese centro de salud, ese pozo de agua, y se necesita mantenimiento. Entonces, por eso que tienen que estar en la titularidad del Estado. El Estado no puede construir en bienes de particulares. Y si están diciendo de que no está registrado o que es de una tierra comunal, ese es un particular. Ya este tipo de organizaciones son muy particulares, son originarias, pero tenemos que encajarlo en el gasto público. Y ahí sí tienen que cumplir. Y en el literal C del artículo 30 bis de la ley de... me corrijo, es la ley orgánica del presupuesto. Así es. Sí, ley orgánica del presupuesto. Tengo un error ahí en la pantalla, lo corregiremos en un momento. ¿Ya? En caso de bienes comunales, la cesión de la posesión deberá realizarse a la municipalidad o institución, miren, por medio del acta de la asamblea comunitaria y acta notarial. No está complejo, Lito. No, no es complejo. Lo que pasa es que en algún momento pues existe, puede ser que exista ese temor, que están perdiendo la titularidad de esas fracciones. Tomen en consideración al final que lo que se requiere es certeza jurídica prácticamente para que los instrumentos que se están implementando para poder ejecutar proyectos de infraestructura efectivamente sean contestes en el ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Por qué? Porque definitivamente no se puede dejar demasiada discrecionalidad, como ya usted lo apuntaba. Podemos citar inclusive otros artículos constitucionales. Recordemos que las municipalidades como tal, los municipios en sí, son precisamente los que tienen a su cargo los servicios públicos. Y en algunos de esos casos, los servicios públicos bajo la administración en sí de los mismos consejos municipales tendrán que asignar los recursos correspondientes conforme a las líneas que correspondan, ya sea a través de los recursos directamente empleados a los municipios o a través de los proyectos que se llevan a cabo en forma coordinada con el gobierno central, que es los consejos de desarrollo. Y ahí toca un punto muy importante, porque de nuevo vemos el artículo 30 bis, ahora sí, ley orgánica del presupuesto. ¿Por qué tiene que estar a nombre de un ente estatal, sea la propiedad o sea la posesión de la misma, para la ejecución del gasto? Y esto alcanza a los consejos departamentales de desarrollo. Así es. Vamos a hablar de los consejos departamentales, de los consejos comunitarios, que en sí son órganos que representan que constituyen una forma de inclusión y representación de las distintas comunidades dentro de ese espacio físico. Y hay sector público, sector privado, sociedad civil, o sea, no es solo una comunidad, hay una diversidad de representantes. Porque su
Bueno, en sí el objetivo que tiene es ser inclusivo para implementación de planes, programas o proyectos que sean integrales a las necesidades de la misma población. Sí, estaría muy peligroso lo que quiera hacer el presidente. Quisiera, para ir cerrando el punto, que vean, por favor, este es un fallo del año 2021 de la Corte Constitucional. Lo titulé así: la responsabilidad y obligación de documentación y registro para obra pública que exige la Ley Orgánica del Proceso es totalmente constitucional. Ya se han impugnado de inconstitucionalidad ese artículo y leamos lo que la Corte resuelve. Ahí lo tengo resaltado en amarillo, naranja y color lila. No posee consecuencias jurídicas dirigidas al despojo de tierras a los pueblos indígenas. O sea, es falso de que porque un espacio donde se va a desarrollar un proyecto de obra pública sea un despojo de los derechos. Es totalmente falso. La siguiente dice, mire, ni de desprotección a la propiedad indígena comunal. Ese artículo no desprotege para nada. O tampoco es inobservancia al deber de protección especial de las tierras comunales. Simplemente hay un fundamento constitucional, hay un fundamento normativo, hay una lógica, hay una sensatez que hay que cumplir, hay una capacidad intelectual para planificar y desarrollar esos proyectos. Esto no es una piñata. Si no han podido ejecutar a través de los consejos de desarrollo, si no han podido ejecutar a través de los ministerios, es por la incapacidad intelectual de no poder hacer un buen trabajo. Pero abrir una puerta a semejante discrecionalidad y libertinaje en la toma de decisiones y el gasto público. Veamos, por favor, en la pantalla. Contraloría de Cuentas puede fiscalizar ingresos, egresos y, en general, todo interés hacendario de los organismos de Estado, municipios, entidades descentralizadas y autónomas. No podría fiscalizar lo que se construye en un terreno de un particular, porque este tipo de organizaciones son particulares, son organizaciones que están de la sociedad civil de derecho privado, ¿ya? No las vamos a poder encajar en derecho público. Y si le sumamos a eso, lo que platicamos el domingo pasado con esta iniciativa 6576, que el comunicador Jorge Jacobs tuvo bien describir como la ley de fomento de la corrupción, aunque los diputados oficialistas le denominen ley de agilización de la inversión pública, donde explicamos este párrafo, ¿ya? Que según esta iniciativa no va a haber obligación de licitación pública. Entonces, si sumamos a que no quieren cumplir con ley de contratación del Estado, no quieren cumplir con ley orgánica del presupuesto, quieren construir en terrenos de particulares sin cumplir todos los reglamentos, leyes que hay en materia de gasto público, puchicalí, que vamos a hacer una piñata. Y si de rebote vemos la iniciativa del presidente 6593, la famosa ley contra el lavado de dinero, donde le agrega un elemento tipificador al delito que hace más compleja la persecución del lavado, puchica, están preparando toda una estructura legal para quedar impunes del gasto público ilegal. Definitivamente. No sé cómo más describir. Yo solo le añadiría en el segundo supuesto que usted planteaba, el hecho de dejar una discrecionalidad de definir en los ministerios proyectos priorizados. O sea, es prácticamente un aspecto demasiado amplio. Demasiado amplio. No, entonces reflexionemos, se puede hacer. El desarrollo de las comunidades indígenas debe llegar. Qué bueno que el gobierno esté impulsándolo, pero tiene que hacerlo conforme a la ley, Bernardito. No esté desorganizando el sistema. Ha costado mucho llegar a controlar ese sistema para que usted lo quiera volver una piñata a los pirañas que lo rodean y que le van a hacer involucrarse en tantos y tantos problemas. Pero si quiere más problemas, pues bueno, regresemos a la parte final del caso Perenco, porque ya el reloj empieza de retroceso en derecho al derecho. Ya explicamos con ustedes en la parte 1 y parte 2 el contrato de operaciones petroleras de explotación celebrado en 1985. Pueden buscarlo en la parte 1 y parte 2 de los domingos anteriores, pero hoy quiero resaltar la noticia que se publicaba sobre que no estamos hablando solo del campo petrolero Shan, también se está relacionando la refinería y el oleoducto. Usemos la imagen oficial del Ministerio de Energía y Minas. Voy a decir hasta arriba, ¿verdad? Porque se entiende un poquito así. En la parte que va al norte de nuestro país está el campo petrolero Shan, donde están los pozos
petroleros que todavía están produciendo y que se calculan que hay una gran cantidad de dinero, más el valor de toda la infraestructura que algunos lo han calculado en más de 2.000 millones de dólares. La infraestructura que puede seguir operando. Luego tienen ustedes ahora hacia la parte sur de Petén la refinería. Pero quiero que observen toda esa línea negra que está en la pantalla, que llega hasta Puerto Santo Tomás de Castilla. Ese es el oleoducto. Entonces retroalimentemos la idea. Miren, el 12 de agosto de 2025, Perenco le va a entregar al Estado de Guatemala, por control del Ministerio de Energía y Minas, el campo petrolero Shan y la refinería. Y aunque todavía tenían plazo para la administración del oleoducto, pues si ya no hay petróleo que explotar y ya no hay petróleo que llevar a la refinería, pues Perenco quiere integrar, rescindir, no sé cuál va a ser la postura. Nosotros somos análisis legal de la noticia, solo tomamos la noticia para poderlo explicar, el oleoducto. Pero observen bien en la pantalla. A partir del 13 de agosto de 2025, Bernardo Arévalo está encargado de todo eso y su equipo. ¿Tendrá la capacidad el gobierno de la República de administrar el campo petrolero, la refinería y el oleoducto? Podríamos reiterar uno de los puntos que expusimos en el programa anterior, que nuestros televidentes que nos honran con su presencia en la pantalla, que mencionaba que es importante que se realice el análisis, pero tiene que ser ya, de los instrumentos que tienen que implementar en los órganos competentes para la reversión de los bienes y la recepción e inventario, prácticamente los mismos. ¿Por qué? Porque tienen que realizar el análisis correspondiente, porque como lo explicábamos en la sesión anterior, no solo se trata precisamente de los pozos petroleros y si están funcionando o no, sino de toda una infraestructura alrededor de ello. Y hoy citaba precisamente un aspecto, un dato muy importante que es el oleoducto. Estamos hablando de una inversión muy importante que para Guatemala puede representar también un beneficio también de ingreso que en algún momento se pueda dar o reflejar en las distintas comunidades que están alrededor de ello. Pero ese es el aspecto acá. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene? ¿Qué va a pasar con esos oleoductos? ¿Qué pasará en algún momento con toda esa infraestructura que está alrededor de esto? Bueno, solo imagínenselo, todos pongan ahí en su calendario. Hoy es domingo 10, pero el martes 12 a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos, el gerente general de Perenco le va a entregar así la llave al equipo del presidente Bernardo Arévalo. Y en el primer segundo del 13 de agosto de 2025 ya es el gobierno de la República, estos funcionarios de Bernardo, los que están a cargo de administrar ese gran espacio, creo que son como 9 kilómetros cuadrados los pozos petroleros, la refinería y posiblemente también, a raíz de la noticia, el oleoducto. O sea, todo, creo que es entre el 80 y 85% de la producción petrolera queda a cargo ahora del gobierno. No sé si el gobierno pensó en una empresa estatal, no sé si pensó en una comisión especial, no sé si se la va a dar al final de cuentas con algún instrumento raro también a la petrolera estatal Pemex de México. No sabemos realmente cuál será lo que irá a pasar. No sabemos si se aprueba algún decreto de emergencia el día lunes y se publica el día martes. Casi que descartado, pero bueno, cualquier cosa puede pasar. No estoy diciendo que siga Perenco, no estoy diciendo que se vaya a Perenco, no ese es el objetivo del programa. El objetivo del programa es de que usted tome su decisión con los elementos que hay para ver qué es lo que podemos analizar al respecto y recordarnos, pues, de nuevo ahí en pantalla quién va a estar a cargo. Si no puede asignar una beca, no sé qué ir a hacer con una infraestructura de la producción petrolera de Guatemala. Pero bueno, tanto que hay que desarrollar en nuestro país y pues también desde la academia estamos obligados a ayudar. ¿Qué más tenemos? Se publicó el día viernes el acuerdo gubernativo del presidente Bernardo Arévalo, refrendado por el ministro de Gobernación. Este es el acuerdo gubernativo número 139-2025 y crea en forma temporal
el Comité Presidencial para la Reactivación Ferroviaria, denominado en adelante COPREFE. Es decir, que tiene por objeto ser un órgano temporal de coordinación, asesoramiento y comunicación interinstitucional para todas aquellas acciones que el organismo ejecutivo y otras entidades estatales deban realizar para la activación del transporte comercial y turístico por medio de ¿dónde? De la red ferroviaria del país. Bueno, en principio parece una muy buena idea, realmente qué bueno que el presidente esté buscando reactivar la red ferroviaria, pero, chequemos en pantalla. Existe el decreto del Congreso de la República. Ahí lo tienen en pantalla. Puse la versión del diario oficial para que ustedes tengan. La ley orgánica de la empresa Ferrocarriles de Guatemala, el decreto 60-72. Y este decreto, como pueden ver en el artículo 1, reconoce que FEGUA es una entidad estatal descentralizada autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. En el artículo 2 está constituida de forma indefinida y en el artículo 3 el objeto es la prestación del servicio público de transporte ferroviario. Bueno, es decir, si ya existe una entidad autónoma del Estado que tiene la competencia de la red ferroviaria, no entiendo por qué el presidente está creando un comité. Inclusive el presidente nombra al interventor de FEGUA. Pero antes de darle la palabra al igual, porque aquí tendríamos que sumar la concesión que hay para Ferrovías, sociedad anónima, más los contratos que Ferrovías ha otorgado del tingo al tango. Chequemos. Esta dependencia que crea Bernardo Arévalo es una dependencia centralizada, mientras que FEGUA es una entidad autónoma. La dependencia de Bernardo es de forma temporal, mientras que FEGUA es de duración indefinida. Entonces hay una colisión de competencias que se quieren determinar, aunque aclaremos que por jurisprudencia y por doctrina hay una sensatez, ni siquiera se necesitaba la jurisprudencia, pero qué bueno que exista, que la competencia solo la puede atribuir la ley. Un acuerdo gubernativo no puede crear competencia. ¿Qué tenemos aquí, mi estimado profesor Gómez? Bueno, hay dos aspectos acá muy importantes que podemos resaltar. El primero de ellos es, y usted lo citaba hace un momento, FEGUA está intervenido. Y como yo siempre lo explico, esa intervención administrativa tiene una característica muy especial. ¿Cuál es? Que es una intervención administrativa que fue emitida a través de un decreto ley. O sea, no tiene ni siquiera el mismo matiz de otras intervenciones administrativas que han ocurrido dentro de la misma administración pública donde ha sido un acuerdo gubernativo, sino que este es un decreto ley. Y este es desde 1983, creo yo, así ¿verdad? Es. Que viene esa intervención. Exacto, entonces hay que tomar en consideración precisamente ese aspecto. Y como bien usted lo citaba y lo tenía acá en este momento en la presentación, definitivamente Ferrocarriles de Guatemala, pues como ente autónomo tiene a su cargo precisamente el tema ferroviario. Inclusive si cualquiera de los que nos ven en este momento podría muy bien consultar en el Registro General de la Propiedad que hay un libro especial de línea férrea, porque tiene hasta su libro especial. El derecho de vía y el derecho de propiedad, tanto el derecho de propiedad como el derecho de la vía férrea, derecho de vía de la vía férrea. Realmente el tema ferroviario en Guatemala es un tema que representa desafíos, porque al final se quiere habilitar nuevamente como una modalidad de transporte, pero sí tiene que respetarse también la autonomía, porque si bien es cierto, el artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo faculta al presidente de la República por conducta del Ministerio de Gobernación a crear entes de carácter temporal, como es las comisiones o los comités, pues estos tienen que ser contestes, tienen que ser coherentes también con las funciones que le corresponden a otros órganos. También es importante que al momento de hacer el análisis, que me imagino que conformaron un expediente, que tomaron en consideración esos extremos, pues tuvieron que haber observado también. Ahora, ¿qué es lo que pretenden en algún momento con este comité? Pues al final, cuando vemos en una forma muy general, yo solo veo ciertas palabras, ¿no? Apoyar, promover, asesorar, promover.
establecer instancias de trabajo integrados y otras que más que designen, pero definitivamente aquí tendrían que verificar realmente si lo que ellos proponen como órgano asesor efectivamente va de la mano con el diseño que pueda tener FEGUA en el caso de Guatemala. Es lo que considero en este momento, licenciado. Bueno, muy bien. Y como les decía, la idea es tener presente qué aspectos son relevantes de todo lo que estamos platicando. Hay que ayudar al gobierno. ¿Quién no quiere que se rehabilite el tren? Me parece muy particular, revisando ahorita, que dentro de ese comité no incluyeron a un representante de ningún delegado de FEGUA, ¿verdad? Entonces, sí, es que en algún momento surgió un criterio, si realmente podría el presidente de la República en un acuerdo gubernativo incluir a representantes de entes autónomos o descentralizados, porque al final, si nos vamos al espíritu del artículo 5, pues el objetivo es pues, coordinar prácticamente a todos los órganos que de una u otra forma dependen del presidente de la República. ¿Para qué? Para poder desarrollar determinadas actividades cuando éstas de una u otra forma rebasan las capacidades de un solo órgano, para poder tener un mejor o una eficiencia o una eficacia, que son los principios que siempre se espera. Es necesario que se sumen órganos y que estos en forma armónica desarrollen programas específicos dentro del periodo fiscal. Pero de las competencias propias del organismo ejecutivo centralizado. Claro. O sea, no puede venir a crear un comité para una competencia que ella no tiene bajo su sombría. De nuevo, FEGUA es una entidad autónoma, aunque esté intervenida, ¿ya? La intervención lo que significa es que ya no se nombran los directores que integraban ese directorio, junta directiva, sino que el presidente le dejaron la atribución en este decreto ley de que nombre al interventor. Pero FEGUA sigue siendo autónoma. Tiene que tener presente todos que cuando el presidente nombra a este tipo de autoridades, no significa que él mande, aunque en la práctica política es obvio que siempre hay una dependencia, ya, porque estos cargos son de libre remoción. ¿Ya? El funcionario puede oponerse a lo que diga el presidente y este puede ser removido por el presidente, pero el funcionario no entra en responsabilidades. Pero estos comités temporales son específicamente para las funciones que tiene a su cargo el presidente. O sea, el presidente podría crear un comité para ver el desarrollo de las carreteras, por ejemplo, porque no logra ni construir 1 kilómetro, pero para sus funciones. Pero tocó algo muy importante, Lick, y no lo quisiera dejar en el aire porque me ha tocado esa presencia, ese planteamiento varias veces. Si el presidente puede incluir a una entidad descentralizada y autónoma, no puede, pero sí puede oficiar hacia esta autoridad y preguntarle, vía presentarle el proyecto que él quiere desarrollar por el artículo 134A, que es el principio de coordinación. Pero esta entidad tendría que aprobarlo conforme a sus atribuciones y su participación es eminentemente de acompañamiento. Sí. No puede tomar responsabilidad de voz y voto dentro de este tipo de situaciones. Pero bueno, es muy delicado que el presidente, por muy buena fe que tenga, se involucre en competencias que no tiene a su cargo. Y bueno, ya me están marcando el límite de tiempo. Voy a correr un poquito con un tema que estaba yo desde hace ratos con ustedes. No me va a lograr desarrollarlo. Le dijimos que le vamos a hacer con una edición especial, pero me han escrito ahí en el inbox y también en los comentarios que qué pasó. Entonces, solo es un resumen básico sobre el caso de la Terminal Especializada de Contenedores Quetzal, o TSQ. Como es el análisis legal de la noticia, el presidente declaró ante los medios el 6 de agosto de 2025, Guatemala está recuperando el control de sus puertos. De nuevo, Empresa Portuaria Quetzal es una entidad autónoma. El presidente no tendría que estar haciendo nada ahí sentados. Es un ente autónomo, tiene personalidad jurídica propia. No tiene nada que estar haciendo el Ministerio de la Defensa celebrando contratos con EPQ para el dinero, para mandarlo después al extranjero. Esta es una función del presidente. Pero en la pantalla tienen ustedes al representante de APM muy feliz, al presidente Bernardo Arévalo con una mirada de que no sé qué estoy haciendo aquí, y tienen un gran funcionario público, el vicealmirante Lemus, una persona posiblemente de los marinos en situación de retiro de mayor capacidad en todo ese tipo de temas portuarios. En una línea de tiempo fácil, porque hay muchos de ustedes que no estaban en esa época, yo se los presento, pero muy rapidito. En enero de 2012, el 14 de enero, toma posesión el gobierno naranja, el gobierno patriota, y nombran como interventor de la empresa portuaria Quetzal. El gobierno de Álvaro Coloma había intervenido a la empresa portuaria Quetzal
Otto Pérez nombra a un nuevo interventor. En marzo de 2012, se nombra al subinterventor de la empresa portuaria Quetzal. Y el 3 de mayo de 2012, con ese acuerdo que ven ustedes en pantalla, se emite el nuevo normativo para el usufructo de arrendamiento de áreas y locales de EPQ. Posteriormente, el 14 de mayo de 2012, se constituye en un bufete una sociedad anónima denominada Terminal de Contenedores Quetzal S.A. Fíjense, en 14 de mayo del 2012. El 4 de junio de 2012 se confirma la representación legal, quien va a ser el representante de esta sociedad anónima nueva, constituida con 5,000 quetzales de capital. El 11 de junio queda inscrito de forma definitiva TSQ en el registro mercantil. Y 3 días después, esta sociedad anónima, con 3 días de constitución en el registro mercantil, con solo 5,000 quetzales de capital, solicita que le otorguen la joya de muelle que representaba esa área de la empresa portuaria Quetzal. El 14 de junio ya está nombrada la comisión técnica, el 18 de junio ya están los sellos de recibido. El 21 de junio, imagínense, para todo el desarrollo de una terminal especializada, ya hay dictamen favorable. El 3 de julio, la Secretaría General de la Presidencia emite dictamen favorable. ¡Qué eficiencia usted! Sí. El 3 de julio, la empresa portuaria emite resolución autorizando la petición. Y el 11 de junio de 2012 se celebra el, ahora ya, nulo de forma absoluta, contrato de usufructo oneroso entre la empresa portuaria Quetzal, entidad autónoma, y la terminal de contenedores Quetzal, una sociedad anónima con 5,000 quetzales de capital. Es decir, que en 27 días se entregó una terminal especializada por 25 años a una sociedad anónima constituida con menos de $700 de capital y que había ofrecido invertir en obra más de 250 millones de dólares. No pagarlos, sino que invertirlos. En el próximo programa vamos a contar con más detalles qué es lo que sucedió. Hoy solo era porque no me quería quedar con hacer esa introducción, ya me había comprometido, pero quisiera que vieran esta noticia del 19 de noviembre de 2016 de este medio de comunicación, La Hora. Empecinamiento del Ejecutivo, se refiere a Jimmy Morales, en caso TSQ genera desconfianza. Leo textualmente, estoy en el 2016. El caso de usufructo de TSQ nació como producto de la corrupción del gobierno del Partido Patriota. Busca ser otorgado como concesión a dedo a favor de la empresa holandesa APM por el gobierno de Jimmy Morales. Sin embargo, diputados y analistas consideran que la iniciativa que busca otorgar la concesión es ilegal. Es decir, que La Hora está haciendo su pronunciamiento en contra de esto. ¿Alguien ha visto algún pronunciamiento de todos estos medios ahora en contra de la anomalía, como siguieron continuando con el caso de corrupción? Se los dejo en este resumen. ¿Quiénes son los actores principales para el próximo capítulo? Es el grupo TSB de Barcelona. Son propietarios de algunas terminales especializadas y se enlazan primero, según las fuentes y las declaraciones de los colaboradores eficaces, con representantes de la UNE y después con el Partido Patriota. Este grupo constituye una sociedad anónima en Guatemala, TSQ S.A., mientras los naranjas toman control de la empresa portuaria Quetzal. Y estos celebran estos contratos de usufructo de autorización totalmente ilegales y que fueron declarados nulos. Posteriormente, ya cuando TSQ tenía este contrato ilegal, APM Terminals, como uno de los grupos grandes en temas marítimos y portuarios, adquiere los activos del grupo TSB. Y entre esos activos también está la terminal de Puerto Quetzal. Por eso siempre se escribe, entre comillas, a APM como un tercero de buena fe, que no fue parte del acto de corrupción, pero se quedó a cargo de esa administración. La Procuraduría General de la Nación presenta la demanda de nulidad absoluta y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han confirmado que ese contrato es nulo de forma absoluta. ¿Qué significa la nulidad absoluta? Pues que todo el mundo regresa a donde estaba. Quiero aclarar, anuncio, que claro que es una terminal importante para el comercio de Guatemala. Pero hay que tener cuidado que nace la corrupción y la corrupción después tiene un padrino.
Chequémosla en pantalla. En el gobierno de FC Nación, que por cierto se recibió la noticia que el Tribunal Supremo ya está cancelado este partido político, que es el de Jimmy Morales, no firmó. Y el gobierno anterior del partido Vamos, del presidente Yamatei, tampoco firmó nada. Pero el presidente Bernardo Arévalo, en el momento Semilla, sí impulsó que se firmara y que se respaldara los actos de corrupción en la Constitución. No estoy diciendo, y dejo claro, que APM sea corrupta. Estoy diciendo que se respaldó porque este acto nació corrupto. Si quieren, quítenle a la corrupción, quítenle lo penal. Nació nulo en su materia. Definitivamente lo que el presidente Bernardo Arévalo está diciendo de solución es totalmente falso. Es simplemente que se convirtió en el padrino de la corrupción del español Ángel Pérez Maura. Y es así como el modelo de la estructura criminal transnacional opera a través de agentes diplomáticos europeos y otros actores. Pero los medios se lo van a vender como que fue un gran logro. De mi parte, mi corazoncito marítimo portuario está feliz que esa terminal siga operativizando a través de un ente tan reconocido a nivel mundial como AP Terminas, pero de mi lado, guatemalteco, ciudadano y de abogado y profesor, definitivamente no les puedo decir que lo que haya hecho el gobierno sea legal. Por supuesto, los empresarios, los comerciantes van a tolerar la ilegalidad y la corrupción por conveniencia para sus operaciones, pero usted tiene que estar consciente que lo que le está diciendo el presidente Bernardo Arévalo es falso. Se apadrinó la corrupción de estas estructuras internacionales. Guatemala vuelve a ponerse de rodillas ante el crimen estructurado transnacional y hagamos lo que hagamos, expliquemos lo que expliquemos, ellos no van a cambiar, pero sí tiene que estar usted consciente. Usted decide si se vuelve parte de eso, si lo tolera o si realmente pues escucha una opinión pública fundamentada a través de todos ustedes y que se pueda discutir. Pero no tenga pena, esto solo fue una introducción. Yo se lo voy a justificar con los fundamentos de caso y de mérito porque pues ya les voy a contar qué participación tuvimos positiva como miembros de la Secretaría General de la Presidencia del gobierno del doctor Alejandro Maldonado, donde analizamos precisamente este caso y ese expediente y encontramos la solución legal que fue la que siguió la Procuraduría General de la Nación de la doctora Villagrán y de la doctora Morfín, y vemos ahorita cómo el gobierno anticorrupción se somete a la corrupción transnacional. Mi estimado Welmer, nos pasamos de nuevo el tiempo, pero usted tiene los comentarios finales. Bueno, definitivamente con lo que usted expone, licenciado, pues hay una línea de tiempo muy clara de lo que aconteció en su momento con la negociación. Hay algunos detalles más que inclusive podemos sumar en el próximo programa para ir ahondando un poco más con las conclusiones que podemos plantear en el momento que corresponda. Pero por el momento ya podemos agradecer a cada una de las personas que nos ven los días domingos. Por cierto, algunas personas que a veces veo en algunos lugares a los que pues prácticamente nos toca ir, ¿no? En lugares públicos, pues nos ven y me dicen, miren, nos vemos en el programa. A veces no puedo verlos el día domingo, sino que los vemos día lunes, martes, no sé en qué espacio los ven, pero el contar con su presencia, poder aportar con nuestra experiencia, los conocimientos en cada uno de los puntos que desarrollamos, pues para nosotros es el objetivo que tenemos prácticamente acá. Licenciado. Hombre, muchísimas gracias. Me sumo también al agradecimiento de Welmer a todos ustedes. Ya lo hemos dicho varias veces, no nos vamos a cansar de repetirlo. A mí me han saludado en ascensores, en los centros comerciales y todo. Gracias, de verdad. De repente también vamos a recibir algunas maltratadas, ¿no? Pero por el momento todo ha sido muy positivo. Y gracias a ustedes, gracias a ese espacio de ETV News, que es un canal joven que sigue innovando con las noticias y con los espacios que nos han permitido esta libertad de expresión de pensamiento para poder estar con ustedes. Y nos despedimos, como siempre, recordándoles que Guatemala nos necesita a todos. Necesita a los académicos, necesita a las personas que hacen funcionar el modelo económico guatemalteco, necesita al que madruga, al que se acuesta tarde, a todos los necesita. Pero es importante que todos trabajemos también en defensa de esos principios y creencias que tenemos. Y en especial que recordemos que esto hay que hacerlo con convicción, hay que hacerlo con fundamentos.
porque es importante que tenga presente que la cobardía está pasada de moda. Derecho al derecho con ustedes. Feliz noche. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com